La mayoría de la gente se quita su disfraz de Halloween al final de la noche. Estos 10 innovadores encontraron una forma de hacer del suyo una característica permanente de su reporte de autopsia. Este video no es una guía de cómo hacerlo, es tu manual oficial sobre exactamente qué no hacer. El siguiente contenido es una clase magistral de fracasos presentada con fines puramente educativos y de entretenimiento. 1. El fantasma kamikaze. Pongamos la escena. Un tramo solitario de carretera estatal en la noche de Halloween. El tipo de lugar donde los árboles tienen más personalidad que las personas y tu señal de celular va a morir. Este era el escenario elegido para nuestro primer artista. Un joven de 20 años llamado Leonardo, un hombre que se veía a sí mismo no como un simple bromista, sino como un maestro del terror vehicular. La gran visión de Leonardo, concebida en la parte de su cerebro donde el sentido común había sido desalojado hace mucho tiempo por la ambición, era vestirse con el disfraz de fantasma de menor esfuerzo conocido por el hombre. Literalmente, una sábana con agujeros para los ojos y jugar a las carreras con el tráfico que venía en sentido contrario. Su objetivo, verás, no era solo ser un idiota, era ser un idiota artístico. Quería fabricar pánico puro y sin adulterar. Anhelaba el chirrido de llantas, el destello momentáneo de la cara horrorizada de un conductor y luego, como un fantasma, se desvanecería de regreso al monte, dejando atrás nada más que una futura factura de terapia y una gran historia para el bar local. Y por unos gloriosos momentos, el plan realmente funcionó. El primer auto, un sedán destartalado, frenó de golpe con un chillido que fue música para los oídos de Leonardo. Se sintió como un dios, sofocando una risa bajo su barata mortaja de algodón. El segundo auto, una camioneta pickup, se desvió tan fuerte que casi besó la cuneta. Aún mejor, estaba drogado con el cóctel intoxicante de adrenalina y las consecuencias casi fatales de su propia estupidez. Sus amigos, mirando desde una distancia segura, le rogaban que se detuviera, pero Leonardo interpretó sus súplicas por su seguridad como críticas entusiastas de su actuación. Estaba jugando un juego de ruleta rusa donde no se daba cuenta de que la recámara estaba casi llena. Ahora, para cualquiera que se durmió durante la biología de la prepa, una lección rápida sobre el sistema nervioso humano. Está programado con algo llamado la respuesta de lucha o huida. Cuando se enfrenta a una amenaza repentina e inexplicable, te congelas, corres o atacas. Toda la brillante estrategia de Leonardo se basaba en la suposición errónea de que cada conductor elegiría huir, o en este caso, frenar. Olvidó fatalmente la opción de luchar. Salió para su actuación de encore. Al ver los faros de su próxima víctima, asumió una majestuosa pose espectral en medio del carril, preparándose para el sonido familiar de goma quemándose. Lo que escuchó en su lugar fue el opuesto aterrador, el rugido profundo y gutural de un motor siendo acelerado a fondo. La conductora de este auto, una mujer cuyo cerebro había sido secuestrado por terror primordial puro, no vio a un bromista en una sábana, vio una cosa grande, blanca e impredecible cargando contra su vehículo. Su cerebro de lagarto tomó el volante e hizo una decisión ejecutiva en una fracción de segundo: neutralizar la amenaza. En lugar de pisar los frenos, pisó el acelerador. El momento final de la vida de Leonardo debe haber sido de profunda confusión, una breve y fatal lección de física sobre momentum e impacto. Su disfraz de fantasma, destinado como una herramienta para una broma, instantáneamente se convirtió en su uniforme permanente. Había exitosamente asustado a alguien hasta la muerte, demostrando que a veces lo más peligroso en un camino oscuro no es un fantasma, sino un pendejo que está tratando desesperadamente de convertirse en uno. 2. El Rey Calabaza. En la arena hipercompetitiva de las redes sociales, donde la relevancia es fugaz y la fama es rey, encontramos a nuestro siguiente concursante para el extremo poco profundo del acervo genético, un hombre llamado Marcos. Marcos era un ícaro moderno, pero en lugar de alas de cera, su ambición estaba pegada con likes y shares. Y en lugar de volar hacia el sol, apuntaba a la portada de Reddit. Este Halloween no solo iba a usar un disfraz, iba a convertirse en un meme. Su obra maestra, su boleto a la inmortalidad digital, era un concepto simple con una ejecución monumentalmente estúpida. Iba a usar una calabaza gigantesca como casco. Y no me refiero a una de esas cosas de tamaño básquetbol del mercado local. No, Marcos fue a lo grande. Consiguió un monstruo agrícola de la naturaleza, un leviatán de 113 kilos de la vid, un coloso que requería un pequeño equipo y una camioneta pick-up solo para moverlo. Para Marcos, esto no era una verdura, era un accesorio, la pieza central de su magnum opus viral. Pasó la mejor parte de un día sacando sus tripas.
Una tarea hercúlea que dejó su patio trasero pareciendo la escena de una brutal masacre de calabazas. Una lección rápida de anatomía para cualquier aspirante a influencer que esté considerando usar productos agrícolas como sombrero. La columna vertebral humana es una maravilla de la evolución, pero las 7 pequeñas vértebras en tu cuello, la columna cervical, fueron diseñadas para soportar el peso de tu cabeza, no de un auto pequeño. Son delicadas, son importantes y, absolutamente, positivamente, no están clasificadas para 180 kilos de calabaza cruda. Pero Marcos trató las leyes de la biomecánica como trataba los términos y condiciones de software. Simplemente las ignoró. Llegó el gran momento. Con su mejor amigo filmando para la posteridad, Marcos se sentó en una silla de madera resistente, un rey esperando su coronación. Juntos, gruñendo y sudando, levantaron la esfera naranja colosal en el aire. Por un momento impresionante, mientras la calabaza se cernía sobre su cabeza, era una escena de majestuosidad y locura. Luego la bajaron. Se asentó sobre sus hombros. Por un solo segundo glorioso, digno de redes sociales, fue perfecto. Marcos era el rey calabaza, un dios ridículo y triunfante de la cosecha. Probablemente ya tenía el caption elaborado en su cabeza. Nunca llegó a publicarlo. Toda la carga de 180 kilos, previamente compartida entre 2 personas, ahora estaba enfocada en el punto más vulnerable de todo su cuerpo. No hubo un chasquido dramático como en las películas. Fue un crujido sordo, húmedo y enfermizo. El sonido de un sistema de soporte estructural fallando catastróficamente. Su columna se comprimió. Su búsqueda por fama viral fue un éxito aplastante, solo que no de la manera que había imaginado. El video nunca fue subido. En su lugar, se convirtió en una leyenda de un tipo diferente. Un cuento de advertencia sobre un hombre cuya ambición era tan masiva que solo podía contenerse en una calabaza de 180 kilos, y cuya vida terminó en el momento en que intentó hacer de su ego su nueva cabeza. 3. La guillotina Caselo. Conoce a Alfonso, un hombre que pertenecía a la demografía más peligrosa en Halloween, el papá suburbano que se toma su casa embrujada demasiado, pero demasiado en serio. Alfonso era un artesano del miedo, un purista que creía que los accesorios de plástico barato de la tienda de fiestas eran un insulto al oficio. Para él, el verdadero horror exigía autenticidad. Este año, el gran finale de su domo del terror en el garage iba a ser una guillotina funcional a escala completa. Y por funcional, quiero decir que no compró alguna utilería floja. Pasó un mes en su taller forjando una genuina cuchilla de acero afilado de 40 kilos. Por supuesto, Alfonso no era un monstruo, era un ingeniero. Diseñó lo que creía que era un mecanismo de seguridad infalible. Un solo pasador de acero endurecido de media pulgada que se deslizaría a través de un agujero previamente perforado en las pistas de madera, creando un tope sólido para la cuchilla a 1 pulgada por encima del agujero del cuello. En su mente, este único punto de fallo era un bastión de seguridad, un triunfo del diseño minimalista. Lo había probado, por supuesto, golpeando suavemente la cuchilla liberada y viéndola detenerse perfectamente en el pasador. Nunca consideró probarlo con la caída completa de 3 metros, porque eso sería innecesariamente agresivo, y su ingeniería era, en su propia mente, impecable. La noche de Halloween, la casa embrujada de Alfonso es la comidilla del vecindario. Los gritos son ensordecedores, los elogios están fluyendo. Para el gran finale, reúne a una multitud alrededor de su obra maestra. Para demostrar su perfecta seguridad y agregar un poco de espectáculo, decide realizar la primera ejecución él mismo. «No se preocupen», retumbó, guiñándole un ojo a la multitud nerviosa. «Yo personalmente certifiqué esta bebé. Es más segura que un carrusel». Colocó su propia cabeza en el bloque, la madera sintiéndose fresca y sólida contra su cuello. Luego se volvió hacia su mejor amigo David, quien actualmente llevaba 3 vasos dentro de un ponche que era menos fruta, más combustible fermentado para jets. «David, compa», anunció Alfonso, con el estilo de un mago de Las Vegas. «Hazme un favor y jala la cuerda. Muéstrale a esta buena gente cómo funciona mi tope de seguridad patentado». David, un hombre cuyas habilidades de toma de decisiones se estaban disolviendo en alcohol, sonrió y agarró la cuerda. Con un jalón poderoso, tiró del mecanismo de liberación.
La cuchilla de 40 kilos comenzó su descenso con un silbido aterrador. Por una fracción de segundo, todo iba según el brillante plan de Alfonso. Probablemente ya estaba componiendo la mirada presumida de «te lo dije», que le daría a la multitud. Estaba esperando el satisfactorio clang sólido de la pesada cuchilla de acero encontrándose con el inmovible pasador de acero, un sonido que cimentaría su legado como un genio de la ingeniería. El sonido nunca llegó. Lo que la multitud escuchó en su lugar fue un pin agudo y enfermizo, como una cuerda de guitarra rompiéndose bajo demasiada tensión. Aquí hay una lección rápida de física que Alfonso trágicamente pasó por alto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Una cuchilla de 40 kilos después de caer 3 metros no solo tocó a un pasador de seguridad, lo golpea con una cantidad catastrófica de energía cinética. El único pasador de media pulgada, que había parecido tan robusto en teoría, fue sometido a una fuerza de cizallamiento repentina que nunca fue diseñado para soportar. No se dobló, no se pandeó, simplemente se cizalló. Una pequeña pieza de metal convirtiéndose en un proyectil mortal que rebotó en la pared del garage. La cuchilla, su camino ahora completamente despejado, ni siquiera se ralentizó. El pasador no había sido más que un inconveniente momentáneo en su viaje para cumplir su propósito histórico. La cuchilla funcionó impecablemente, realizando su función prevista con una eficiencia brutal que habría hecho orgullosos a sus inventores franceses. La obsesión de Alfonso con el realismo finalmente había dado frutos. Había creado un finale tan auténtico, tan completamente convincente que dejó a la audiencia sin palabras. Verdaderamente había perdido la cabeza por su arte, proporcionando un testamento permanente y sangriento del hecho de que cuando construyes una máquina de matar, probablemente deberías usar más de un tornillo para evitar que te mate. 4. La tube eléctrica. Hay ciertas tradiciones queridas de Halloween que han sobrevivido durante generaciones, y pescar manzanas con la boca es una de ellas. Es un juego sano, ligeramente antihigiénico, que combina la emoción de la competencia con la alegría de mojarte la cara. Pero para un dueño de casa llamado Esteban, sano era solo otra palabra para aburrido. Esteban era un hombre que creía que cualquier evento, no importa cuán clásico, podría mejorarse con una dosis saludable de lo que él llamaba chispa, y lo que la gente cuerda llamaría negligencia criminal. Este año, decidió elevar su estación de pescar manzanas de un pintoresco juego de fiesta a una experiencia sensorial inolvidable. Su idea brillante, ambiente. Quería que el agua brillara con una luz sobrenatural espeluznante. Su herramienta elegida para esta obra maestra de ingeniería eléctrica, una cadena masiva de luces sospechosamente baratas, no impermeables, solo para uso interior, que había comprado de un sitio web que probablemente también vendía espátulas tácticas y aromatizantes falsificados para autos. Tomó una tina grande de metal galvanizado, un conductor fantástico de electricidad para aquellos que llevan la cuenta en casa. La llenó de agua y sumergió artísticamente toda la cadena de bombillas naranjas brillantes. Durante una gloriosa hora funcionó perfectamente. La tina brillaba como un caldero radioactivo, y Esteban se sentía como un genio. Pero luego, mientras un grupo de niños se preparaba para jugar, las luces parpadearon y murieron. El brillo espeluznante se había ido, reemplazado por la decepción aplastante de un espectáculo fallido. Ahora, una persona con un instinto básico de supervivencia podría haber pensado, bueno, qué lástima, desenchufar toda la configuración y seguir adelante. Pero Esteban no era esa persona. Vio esto no como una advertencia de seguridad del universo, sino como un desafío personal. Frente a los invitados reunidos de la fiesta, anunció con la confianza de un experto en desactivación de bombas experimentado. No se preocupen, gente, lo tendré arreglado en un santiamén. Pausemos para una lección rápida de ciencias, que claramente se durmió en tercer grado. El agua y la electricidad no son amigos. De hecho, tienen lo que podrías llamar una relación fatalmente disfuncional, e introducirlas en un contenedor de metal conductor es como ponerlas en una habitación cerrada con un cuchillo. Esteban, ignorando completamente el cable que todavía estaba muy conectado a la toma de corriente de la pared, se acercó con paso firme a la tina. Vio su reflejo en el agua oscura
y probablemente pensó, aquí está un solucionador de problemas. Luego procedió a resolver su problema, hundiendo ambas manos profundamente en el agua para menear los cables. En el momento exacto en que sus dedos tocaron el cableado desgastado y mal aislado, las leyes de la física entregaron su veredicto con eficiencia brutal. Toda la tina de agua y cada manzana flotando dentro de ella se convirtieron en un circuito único y unificado, y letalmente energizado. El cuerpo de Esteban proporcionó el camino perfecto a tierra. No gritó, solo se puso rígido, sus ojos abiertos con la repentina y chocante comprensión de que su brillante solución de iluminación acababa de ser mejorada a un dispositivo de ejecución en toda regla. Había querido animar la fiesta, crear una experiencia verdaderamente impactante para sus invitados. En su acto final y trágico, tuvo éxito más allá de sus sueños más salvajes, convirtiendo un juego de fiesta temporal en una lección permanente sobre por qué las palabras «solo para uso interior» no son simplemente una sugerencia. 5. La gárgola voladora. Conoce a Kevin, un hombre cuya ambición estaba perpetuamente encerrada en una pelea de jaula con su sentido común. Y el sentido común estaba siendo golpeado. Este Halloween, Kevin decidió que su casa no solo sería espeluznante, sería gótica. Necesitaba una pieza central, algo para infundir miedo y envidia en los corazones de sus vecinos. ¿Su premio? Una gárgola de concreto sólido masiva que había comprado en la venta de liquidación de una tienda de suministros de jardín. Era una bestia de 136 kilos de amenaza pura y sin adulterar, y su lugar legítimo, según Kevin, era encaramada en el borde mismo de su techo de 2 pisos. Ahora, la forma lógica de lograr esto sería contratar a algunos profesionales con una grúa. Pero Kevin veía contratar profesionales de la misma manera que un gato ve un baño. Una prueba profundamente ofensiva e innecesaria. Tenía una mejor idea. Un plan nacido de ver demasiadas caricaturas y poseer una profunda incomprensión de la física básica. Iba a usar un sistema de contrapeso. Su plan era una obra maestra de lógica defectuosa. Subiría la gárgola al techo, ataría un extremo de una cuerda alrededor de ella, pasaría la cuerda sobre una rama gruesa de árbol que se extendía sobre la casa y ataría otro extremo alrededor de su propia cintura. Él, pesando unos generosos 81 kilos, actuaría entonces como el contrapeso a la estatua de 136 kilos, bajándola lenta y graciosamente a su lugar de descanso final. Ya puedes ver el problema aquí, ¿no? Es el tipo de plan que suena brillante si has tomado demasiadas cervezas y has olvidado cómo funciona la gravedad. Sus amigos, que poseían al menos una comprensión rudimentaria de las matemáticas, señalaron la ligera discrepancia en el peso. Kevin solo se burló. «Todo se trata de palanca», dijo, usando una palabra que claramente no entendía. Y así se preparó el escenario para la tragedia. Ató la cuerda de forma segura alrededor de su cintura, sintiéndose como un heroico montañista, le dio un empujón poderoso a la gárgola del borde del techo. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Y luego Isaac Newton se despertó y eligió violencia. La estatua de 136 kilos se desplomó, y Kevin, en el otro extremo de la cuerda, no descendió suavemente. Fue lanzado hacia arriba con la velocidad y gracia de un misil humano. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar una palabrota completa antes de que su ascenso fuera detenido abruptamente y catastróficamente por la misma rama de árbol que había elegido como su polea. El impacto fue absoluto. La gárgola, mientras tanto, completó su viaje, aterrizando en el césped delantero con un estruendo atronador que la destrozó en una docena de piezas. El tabló final irónico fue una decoración perfecta, si bien mórbida, de Halloween. Un monstruo de piedra destrozado en el suelo y un hombre en un arnés improvisado colgando inmóvil de una rama de árbol. Un testamento silencioso del hecho de que a veces el monstruo más aterrador es el que vive dentro de tu propia cabeza, susurrándote: «No te preocupes, tú totalmente puedes con esto». 6. El T-Rex propulsado. En la carrera armamentista de trucos virales de Halloween, siempre hay alguien dispuesto a empujar el sobre hasta que se rompa y sangre estupidez. Este año, ese alguien fue Carlos. Carlos vivía su vida con un simple lema: si no es épico, no vale la pena hacerlo.
Su disfraz elegido era el ubicuo T-Rex inflable. Un traje gracioso y torpe, perfecto para bailes tontos. Pero para Carlos, tonto era un insulto. Iba a transformar este disfraz inofensivo en un recipiente de poder crudo e indomable. Su visión: un dinosaurio propulsado por jets. Sus materiales: el traje de T-Rex, 2 extintores de CO2 de tamaño industrial y un rollo completo de cinta adhesiva. Seamos claros, este no era un plan que pasó semanas desarrollando. Esta fue una idea concebida en una neblina alimentada por cafeína aproximadamente 1 hora antes de la fiesta. Razonó que al pegar con cinta los extintores a su espalda como una mochila improvisada y apuntar las boquillas detrás de él, podría crear una entrada espectacular alimentada por propulsión. Una introducción rápida de física para cualquiera que considere un movimiento profesional similar. La tercera ley de Newton establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Un extintor funciona liberando un gas altamente presurizado en una corriente poderosa y enfocada. Esto crea una cantidad significativa de empuje. Está diseñado para apagar incendios, no para convertir a un hombre en un traje de dinosaurio barato en un misil carnoso crucero. Carlos, ajeno a estos puntos más finos, se paró en la parte superior de su entrada larga y recta, que terminaba, es importante notar, en su garaje sólido de ladrillo de 2 autos. Era una bestia prehistórica armada con tecnología del siglo XXI, una fusión gloriosa de idiotez y ambición. Con sus amigos filmando, se estiró hacia atrás, agarró las manijas de ambos extintores y gritó: «¡Prepárense para increíblemente épico nivel de extinción!». Apretó. La reacción no fue un empujón suave que esperaba. Fue una explosión instantánea, violenta y totalmente incontrolable de empuje. Se disparó hacia adelante con la aceleración de un auto de carreras. El disfraz inflable, que ya era torpe, ahora actuaba como una vela gigante y difícil de manejar, captando la fuerza y haciendo imposible la dirección. Pasó de 0 a «he cometido un terrible error» en menos de 2 segundos. La entrada, que siempre había parecido tan larga, ahora era una pista aterradoramente corta. Su rugido triunfante se convirtió en un chillido agudo de pánico puro y sin adulterar mientras volaba hacia la pared de ladrillo inflexible de su garaje. El impacto ni siquiera lo desaceleró, solo lo detuvo instantáneamente. La escena resultante fue de profunda y surrealista carnicería. Un disfraz de T-Rex desinflado y desgarrado, 2 extintores vacíos silbando suavemente y una abolladura con forma de Carlos en la mampostería. Había querido hacer una entrada épica, un momento que nadie olvidaría jamás. Tuvo éxito. Se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia sobre por qué a veces lo más épico que puedes hacer es simplemente caminar por la puerta principal. 7. La fuente de sangre. En el mundo altamente competitivo e impulsado por el ego del diseño de casas embrujadas amateur, hay decoradores y luego hay artistas. Nuestro siguiente sujeto, Gregorio, creía firmemente que era lo último. Era un visionario, un Scorsese suburbano del susto, y sentía que el horror moderno se había vuelto demasiado sutil. Este Halloween, su garaje no solo iba a ser espeluznante, iba a ser un matadero completo, una pintura de Jackson Pollock de pura carnicería. La pieza central de su obra maestra iba a ser una fuente de sangre, un efecto tan visceral que traumatizaría a los niños del vecindario durante años. Pero Gregorio no estaba pensando en una fuente burbujeante suave. Imaginó un geyser violento de alta presión de gore erupcionando del techo. Para lograr esto, omitió la tienda de fiestas y fue directo a su herramienta más poderosa, una lavadora a presión de grado comercial. Para aquellos que no están familiarizados, una lavadora a presión
Es un dispositivo que convierte una manguera de jardín suave en un instrumento quirúrgico de destrucción, capaz de quitar pintura del metal y piel del hueso. Modificó inteligentemente la manguera de entrada para extraer no de un grifo, sino de un tambor de 200 litros que había llenado con un tinte rojizo carmesí acuoso. Una sangre falsa, delgada y de baja viscosidad, diseñada exactamente para este tipo de sistema de alto flujo. La tarde de Halloween, con los primeros trick-or-treaters a solo horas de distancia, era hora de una verificación final del sistema. Su esposa, una mujer que poseía un miedo saludable y completamente razonable de los proyectos de su esposo, miraba nerviosamente desde la puerta. Gregorio, radiante de orgullo, quería probar el patrón de rociado, solo para asegurarme de que esté apuntado correctamente, explicó como si estuviera ajustando un simple aspersor de césped. Luego tomó una decisión que cimentaría para siempre su legado en el Salón de la Fama de los Premios Darwin. Se paró directamente, y quiero decir directamente, debajo de la boquilla especial de chorro estrecho que había instalado en el techo. Miró hacia arriba y le gritó a su esposa: «Ok, amor, activa el interruptor solo por un segundo». Hablemos de presión. Una lavadora a presión no crea una corriente, crea una cuchilla líquida. Incluso una unidad casera básica puede generar 2000 psi. El modelo potente que Gregorio estaba usando podía enfocar esa fuerza en un chorro puntual que excedía las 3000 psi. Cuando su esposa accionó ese interruptor, lo que erupcionó del techo no fue una ducha, no fue un rocío, fue un chorro sólido cohesivo del grosor de un lápiz de líquido rojo, trayendo a varios kilómetros por hora. Este escalpelo hidráulico que había apuntado tan inteligentemente lo golpeó directamente en la base del cuello. A esa presión y proximidad, el fluido basado en agua no solo lo golpeó, lo perforó. La pura fuerza del chorro causó una lesión catastrófica por inyección hidráulica, cortando instantáneamente el tejido blando y causando trauma explosivo masivo. Su búsqueda del efecto de horror realista definitivo fue un éxito asombroso. La escena que había planeado meticulosamente como una masacre sangrienta, ahora era de hecho una masacre sangrienta real, iniciada por su propia creación. Se había propuesto crear un final inolvidable para su casa embrujada, y en su último momento lo había entregado, convirtiéndose en la estrella y única víctima de su propia obra maestra, aterradoramente auténtica de alta presión. 8. El hielo seco. Hay un tipo especial de espíritu competitivo que solo emerge tarde en la noche en una fiesta de Halloween, alimentado por cerveza barata y una necesidad desesperada de validación. Es en este crisol de malas decisiones que nacen juegos como ¿quién puede sostener un cubo de hielo por más tiempo? Conoce a Kyle, un joven cuyo ego era tan frágil que podría ser destrozado al perder un juego de piedra, papel o tijeras. Para Kyle, este concurso improvisado de sostener hielo no era una broma, era el Super Bowl. Mientras sus amigos chillaban y dejaban caer sus cubos, sus manos enrojeciendo por la leve incomodidad, Kyle hervía. Necesitaba una ventaja. Necesitaba ganar. Fue entonces que sus ojos cayeron sobre la fuente del efecto especial más popular de la fiesta. Una gran hielera de espuma humeante junto al bar, llena de trozos de hielo seco para crear cócteles humeantes espeluznantes. Un proceso de pensamiento rápido, pero catastróficamente defectuoso, ocurrió en el cerebro de Kyle. Vio al cantinero usar pinzas y pensó, «Wow, ese debe ser hielo realmente frío». Sus sinapsis competitivas se dispararon, conectando «realmente frío» con «victoria garantizada». No sabía qué era, pero parecía hielo, y eso era suficiente para él. Mientras todos estaban distraídos, se acercó a la hielera, ignorando la nube visible de vapor, gritando, «¡No soy agua!». Rápidamente agarró una pieza pequeña y dentada. Un breve dolor abrasador atravesó sus dedos, una advertencia final desesperada del universo, que prontamente ignoró. Esta era su arma secreta.
Regresó al círculo de concursantes y con una sonrisa de pura confianza sin adulterar, metió el trozo de dióxido de carbono sólido en su boca y cerró sus labios con fuerza. Hagamos un viaje rápido de regreso a la biología de la prepa. El hielo seco es CO2 congelado, sentado a unos agradables menos 78 grados centígrados. El contacto con tejido vivo no solo lo hace frío, causa una quemadura criogénica severa, destruyendo células instantáneamente. Cuando Kyle colocó ese trozo en su boca, el shock inicial del frío extremo fue abrumador. Probablemente intentó sostenerlo contra su mejilla, pero en un jadeo reflejo de dolor, inhaló bruscamente. La pieza pequeña y dentada de hielo seco se deslizó hacia la parte de atrás de su garganta. En el momento en que el objeto superenfriado hizo contacto con su laringe, el sistema de autopreservación de su cuerpo entró en modo catastrófico de sobrecarga. Experimentó un espasmo laríngeo instantáneo y violento, una convulsión involuntaria de las cuerdas vocales. Su vía aérea, el único camino para que el oxígeno llegara a sus pulmones, se cerró de golpe, como si hubieran dejado caer una puerta de acero. El pánico fue inmediato y absoluto. No podía gritar, no podía respirar. Sus amigos, todavía riéndose del juego, solo vieron su sonrisa confiada desvanecerse, reemplazada por una mirada de terror de ojos bien abiertos. Se agarró la garganta, su cara poniéndose de un tono profundo y horrible de morado. La quemadura interna severa y el edema que se formaba rápidamente comenzaron a hinchar el tejido de su garganta, cementando el bloqueo. Antes de que alguien pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo, su cerebro, privado de oxígeno, se apagó. Se desplomó en el piso, silencioso e inmóvil. Había querido demostrar que era el tipo más rudo de la fiesta. Ganó su estúpido concurso, pero el premio fue un boleto de ida a la morgue. Un campeón permanente en los anales de las ideas realmente malas. 9. El mayal medieval. La piñata, durante siglos, ha sido un símbolo querido de celebración. Un recipiente de papier maché de alegría, esperando ser abierto por un niño con los ojos vendados con un palo. Pero para Ricardo, nuestro siguiente concursante en las Olimpiadas de la Estupidez, un palo era un insulto a su profunda y teatral masculinidad. Este Halloween, Ricardo decidió que la experiencia tradicional de la piñata era demasiado mansa. Iba a elevarla. Iba a introducirla a la Edad Media. Llegando a la fiesta, develó con orgullo su instrumento elegido. No un bate colorido, sino un genuino y honesto mayal medieval. Una bola de hierro pesada con púas unida a un mango de madera por una longitud de cadena. Lo había comprado en una feria del Renacimiento, probablemente de un tipo que también vendía incensarios temáticos de dragones. Para Ricardo, esto no era un arma históricamente precisa de guerra. Era el accesorio de fiesta definitivo. Una declaración de que no era un hombre con el que se jugara, especialmente cuando había dulces en juego. La piñata fue izada, y Ricardo, radiante de orgullo, fue vendado y girado. Sus amigos, inicialmente divertidos por su accesorio ridículo, sabiamente dieron varios pasos grandes hacia atrás, creando un perímetro de seguridad que habría hecho orgulloso a un gerente de sitio de pruebas nucleares. Una breve lección sobre la física de la idiotez. Un bate de béisbol es un objeto rígido. La fuerza que aplicas al mango se transfiere en un arco predecible al extremo de negocio. Un mayal, por otro lado, es un sistema caótico. La bola pesada al final de la cadena tiene sus propias ideas sobre a dónde quiere ir, gobernada por pequeñas cosas molestas como momentum y fuerza centrífuga. Ricardo, que probablemente pensó que la fuerza centrífuga era una nueva marca de bebida energética, tomó su postura. Reunió toda su fuerza y desató un poderoso swing alimentado por testosterona. Estaba apuntando a la piñata, pero estaba golpeando hacia las cercas de la leyenda. El mango de madera del mayal cortó el aire, pero la bola de metal con púas,
Retrasándose en su cadena, tenía otros planes. Cuando el swing de Ricardo llegó a un alto abrupto al final de su arco, la bola no lo hizo. Continuó en su trayectoria circular, obedeciendo las leyes de la física con una devoción que su portador trágicamente carecía. La esfera pesada con púas se balanceó en un arco perfecto y hermoso y colisionó con la parte posterior de su propia cabeza con un golpe percusivo y enfermizo. La fiesta quedó en silencio. La piñata, llena de dulces y completamente ilesa, se balanceaba suavemente en la brisa, un monumento silencioso a su fracaso. Ricardo se había propuesto probar que era un guerrero, un bárbaro moderno listo para conquistar un caballo de papel. En cambio, solo había logrado conquistarse a sí mismo, entregando un golpe final y fatal en una batalla de un solo hombre contra el sentido común. 10. La momia flamable. Llega un momento en la vida de todo procrastinador cuando una fiesta de Halloween está a horas de distancia y un disfraz debe ser creado con lo que se puede encontrar dentro de un radio de 3 metros del baño. Para Jerónimo, un hombre cuya frugalidad bordeaba el arte de performance, esto no era una crisis, era una oportunidad para brillar. Iba a ser una momia. Su material de construcción principal, un paquete de 12 rollos del papel higiénico de una sola capa más barato conocido por el hombre. Durante una hora, se envolvió pacientemente en el tejido endeble y blanco, creando un disfraz que gritaba, «Me he rendido con la vida». El resultado fue menos faraón resucitado y más víctima desafortunada de una explosión de fábrica de papel. El disfraz delicado ya se estaba cayendo a pedazos. Necesitaba un fijador, un adhesivo para darle algo de integridad estructural. Sus ojos escanearon la habitación y aterrizaron en una solución que era tanto inmediata como catastrófica. Una lata jumbo de spray para cabello de agarre extra super mega. Perfecto, pensó. Las palabras fatales de tantos antes que él. Procedió a vaciar casi toda la lata sobre sí mismo, bañando su cáscara de papel higiénico en una nube espesa, pegajosa y fantásticamente inflamable de laca aerosolizada. El spray funcionó de alguna manera. Su disfraz ahora era un exoesqueleto rígido blanco roto. También lo convirtió efectivamente en una mecha de vela con forma humana. Llegó a la fiesta deleitándose en la gloria de su propio ingenio barato. Más tarde en la noche, sintió el llamado familiar de la nicotina. Salió al porche, que estaba decorado con gusto con varias jack-o'-lanterns, sus sonrisas siniestras iluminadas por el suave parpadeo de velas de té reales. Sacó un cigarro, lo colocó entre sus labios y, siendo un hombre de eficiencia, decidió usar la llama disponible más cercana. Mientras se inclinaba sobre una de las calabazas para encender su cigarro, un hilo suelto de papel higiénico endurecido con spray para cabello que colgaba de su brazo se sumergió por una fracción de segundo en la llama abierta. El resultado no fue un pequeño parpadeo, fue una deflagración. Los propelentes de aerosol y polímeros que habían saturado todo su disfraz se incendiaron con un "hosh" aterrador que succionó el aire de las inmediaciones. No se prendió fuego, erupcionó. En menos de un segundo estaba completamente envuelto en una columna rugiente de llamas. Jerónimo había pasado su noche vestido como una criatura de una tumba antigua, una reliquia preservada del pasado. En un acto final y llameante de profunda ironía, había logrado acelerar su propio viaje a la otra vida, convirtiéndose en un cuento de advertencia moderno sobre los peligros muy reales de mezclar aerosoles inflamables y una llama abierta. Había querido ahorrar 500 pesos en un disfraz, y al final se convirtió en la antorcha humana más memorable y final de la fiesta. Hemos visto 10 formas de morir, pero hablemos de las consecuencias. Imagina que eres el fantasma de una de estas 10 personas, obligado a explicar tu muerte a cada nueva llegada en la vida después de la muerte por la eternidad. ¿Qué historia sería la explicación más humillante y aplastante para el alma que tendrías que repetir para siempre? Clasifica tus 3 salidas más indignas en los comentarios. Si estás agradecido de que tu historia de fantasma aún no esté escrita, golpea ese botón de like y suscríbete para que siga así.